miércoles con respecto a la gestión, los logros y algunos desaciertos del presidente Carlos Alvarado y su administración. Le damos los buenos días a don Carlos. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenos días, un gusto estar en Costa Rica Noticias como parte de los esfuerzos del Programa Anual de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Universidad Nacional a su orden. Don Carlos, ustedes ayer presentaron desde la Universidad Nacional un balance sociopolítico denominado Costa Rica entre la pandemia y la reestructuración del Estado y la economía, y lo dividen principalmente en 6 ejes, un poco sobre los diferentes hallazgos o muestras que pueden revelarnos en una conferencia que realizaron. Hablemos un poco sobre cada uno de los puntos. Empecemos con el primero, que trata de la administración Alvarado. ¿Cómo ustedes evalúan, cómo ustedes valoran las acciones que han tenido el presidente en estos 3 años? Y bueno, unos 3 años que además han sido bastante golpeados por la situación de la pandemia, por lo menos los últimos 2, por decirlo, o año y medio. Pero sí, que sea usted quien nos explique un poco este contexto de la pandemia y también el inicio de Carlos Alvarado. ¿Cómo fusiona todo este periodo de presidencia? Bueno, este informe de coyuntura enfatiza de enero a mayo de este año, aunque hay elementos que están presentes de los distintos años. Diríamos que Costa Rica tiene en este periodo, último año y medio, 3 cosas que la caracterizan. Una pandemia muy fuerte, que evidentemente ha golpeado a diferentes sectores y cuyo impacto todavía lo estamos sufriendo y que va a depender mucho de las políticas que hagamos en los próximos meses, no solamente en el campo de la salud, sino en el campo económico, en el campo social y político. Indicamos en ese informe que lo que se ha dado es 2 cosas ligadas a la pandemia. Una reestructuración de la economía forzada por el hecho de que ha habido a nivel internacional un alto grado de crecimiento económico que ha afectado muy fuerte a muchas economías, aunque tengo que aclarar que ya algunas comienzan a salir paulatinamente. Y una afectación que es muy alta para América Latina, la cual se ha visto más afectada. Y dentro de las que entra Costa Rica, no estábamos preparados para ese tipo de contingencia, para ese tipo de situaciones. En esa parte también se indica que esa reestructuración económica responde más a una visualización que hace el gobierno de los factores fundamentales y donde privilegia a ciertos sectores con alta capacidad económica. Y por otro lado, también la otra parte, que es una reestructuración del Estado que pasa por la ley de empleo público, pasa por recortes fiscales, pasa por una redefinición, que es una parte con el Fondo Monetario, pero otra parte es claramente del gobierno. En un momento en que los costarricenses tienen desempleo crónico, tienen una alta tasa de economía informal y tienen una gran brecha económica social como elemento fundamental. Esa característica nos dice que el tema económico no es nuevo. El tema económico es anterior al mismo gobierno del señor Carlos Alvarado, debido a que veníamos con un modelo que venía decreciendo desde el 2017 a 2018. Entonces, ese primer elemento es el que fijamos como elemento del gobierno. Y dentro de eso hacemos un segundo elemento, si me permite, que es tratar de ubicar también cuál ha sido la actuación del gobierno. Ahí encontramos áreas con alta capacidad, señalamos salud, pese a todas las críticas que pueden haber, salud ha hecho un gran esfuerzo, ha tratado de mejorar las condiciones, pero todavía nos quedan meses muy duros en la parte de salud, que ha sido un esfuerzo extraordinario. El segundo, que es muy notorio, es que hemos logrado mejorar en la infraestructura vial sustancialmente. Hemos salido del rezago y parte de la deuda, pero todavía no tenemos el nivel que requerimos, pese a que reconocemos que el ministro de Transportes ha hecho un esfuerzo de primer orden y de primer nivel. El otro elemento que también indicamos es que hace falta cambiar algunas cosas. Hay que acelerar el proceso de educación como factor fundamental. La educación requiere mayor tratamiento y darle más aceleramiento a compra de equipos, a compra de ciertas capacidades y pensar que lo digital se lleva este año y por qué no parte del otro debido a los últimos cambios en las variantes que hay en
el COVID-19. Pero también señalamos que hace falta poner más recursos a la ciencia y la tecnología si queremos señalar esa parte como fundamental. Señalamos que hay áreas ausentes del gobierno, nos referimos a política exterior que no se nota, grandes esfuerzos que pese a que hay 3 ministros, la situación sigue siendo compleja. Pero hay otros elementos que se puede decir como elemento importante. También hay que hacer esfuerzos desde el Ministerio de la Presidencia para buscar articular una mayor relación en estos 11 meses y medio que quedan de periodo presidencial. ¿Por qué? Porque necesitamos que se aprueben algunas leyes con mayor concertación, con mayor acuerdo, si no la contradicción va a ser más amplia. Don Carlos, vamos a tener que fusionar un poco algunos de los otros puntos del estudio que ustedes presentan porque pues se ligan indiscutiblemente con las falencias y los logros de la administración de Carlos Alvarado. Hablemos un poco inicialmente de la fuerza económica. Usted hablaba de que es una situación que ha arrastrado desde la administración pasada, incluso y administraciones pasadas en términos generales. Sin embargo, bueno, estamos en un contexto de pandemia. ¿Se puede ver la pandemia como un golpe realmente fuerte a la economía de nuestro país o es simplemente una excusa o una razón más de la situación que ya se viene generando desde hace ya bastantes años? Si usted me permite, yo indicaría que es a medias. Puedo explicar por qué. La pandemia aceleró el proceso, que teníamos un modelo económico que ya no respondía a las características que el país requiere. Tenemos que hacer grandes esfuerzos para participar en la 4ª revolución tecnológica, en la 4R, y prepararnos en la 5ª R. La parte, esa es el elemento y la externalidad que es que también se da un fenómeno muy fuerte. Las exportaciones decaen durante varios meses y muchos mercados casi estuvieron cerrados. Eso es un efecto independientemente del gobierno. Lo que hay que entender es que el gobierno, tal vez las acciones que tomó, no son las únicas posibles. Había que pensar que había que tocar otros sectores con mayor capacidad económica sin destruir la capacidad productiva, quiero aclarar. Pero sí que tienen que ayudar a elementos para reactivar la economía, para fortalecer las capacidades y para comenzar un periodo no solamente de estabilización. La estabilización es importante, pero estabilización y también recuperación. Si uno lee a los grandes economistas recientes como Stills y otros, nos señalan que hay que darle importancia a la recuperación. No somos Estados Unidos, por supuesto, pero sí podemos hacer medidas de recuperación para que el pequeño productor, el mediano productor, ese sector informal trabaje más adecuadamente. Y la otra es que hay que fortalecer la recuperación social más fuertemente. Estamos en un deterioro de condiciones. Posiblemente la tasa de desempleo ha subido un cierto porcentaje, pero lo más fuerte es la brecha social. A importantes sectores de la clase media y sectores populares se les ha bajado sus posibilidades. Ese es el esfuerzo. Y señalo, la estrategia supone que hay que buscar cómo reactivamos mercados, cómo mejoramos capacidades y cómo logramos que la sociedad entienda también de que hay que hacer esfuerzos conjuntos para poder salir en lo económico y lo social. Don Carlos, usted menciona la parte económica y la parte social y entonces pues juntando un poco y yendo un poco más atrás vienen varios aspectos. Usted habla de la caída de las exportaciones. Son precisamente de la pandemia. Recordemos que también las exportaciones fueron golpeadas y vinieron golpeando ya la economía de nuestro país con las manifestaciones recientes que hubo hace poco con con temas como lo de empleo público, las protestas se me va en este momento el nombre del bloque de la última protesta nacional que hubo en todo el país. Ya ahorita lo recuerdo, pero mientras tanto hablar un poco sobre estos cierres de carreteras que paralizaron por mucho tiempo camiones que llevaban incluso contenedores grandes de exportaciones que se perdieron en productos naturales y además también en el tema de la educación han habido paralizaciones en el ciclo educativo durante los últimos 3 años que han marcado brechas importantísimas y que han paralizado también la evolución y el crecimiento de la educación. Déjeme un dato, que nosotros también lo hicimos, el cambio de gabinetes correspondientes. Hemos tenido 3 ministros de la presidencia. La pregunta, ¿es un problema, ministro, o es que no se tienen las condiciones adecuadas para dialogar? Hay que buscar
alternativas, porque en ciertos momentos se puede indicar que hay que hacer mayores esfuerzos. Yo todo eso que usted señaló, estoy de acuerdo que son factores que afectan, pero no son factores fundamentales. Son factores que sí golpean fuertemente. Y en la educación hay que ser muy claro, estábamos atrás en la parte digital. Si hablamos que tenemos que tener gobierno abierto, que tenemos que tener gobierno de participación ciudadana, se requiere un esfuerzo para entrar a la parte digital en la educación. Hay que preparar más a la gente, hay que darle más equipos. Vean que nosotros venimos hablando de dar una computadora desde hace 14 años o 15 años, donde hemos cumplido no solamente el gobierno, sino el país como vocación histórica que debe hacer para fortalecer ese factor. Y la otra, también creo que sí afectaron esos factores, pero evidentemente no hubieron medidas. Pregunto, ¿dónde está el cumplimiento de la política que el gobierno le dio a la banca comercial? Sí dieron algunas ayudas, pero a alguna gente se le incrementó su deuda. También hubo factores que afectaron a ciertos productores y todos hemos visto que tenemos gente cercana que ha tenido remates o bien ha tenido que arreglar o ponerse de acuerdo muy duramente para poder negociar, porque mucha gente se quedó sin empleo o lo que se da técnicamente la suspensión técnica del trabajo, que hace que gente esté 10 meses, 15 meses sin trabajo y casi no reciba ningún tipo de ingresos, o la reducción de la jornada laboral, que es factores que afectan. Por supuesto, yo creo que hay que hacer un programa muy claro en esa área. Si usted ve, por ejemplo, algunos países lo que hicieron fue fortalecer la recuperación económica. No tenemos un tamaño de Estados Unidos, pero a nuestro nivel podemos hacer medidas de primer orden para fortalecer eso. Y debemos tener una política económica más clara de parte del gobierno para lo que falta al gobierno. Porque el gobierno viene anunciando medidas poco a poco. ¿Por qué no llegamos a un paquete nacional que negociemos? A todos nos va a costar, pero evidentemente se requiere para reactivar la economía, pero para reactivar a la gente, que es fundamental. Como decía Mirta Sen, no se puede avanzar sin la gente. Y la gente es primordial. Y cierro esta parte. También hizo falta más medidas para pequeñas y medianas industrias como elemento fundamental. En esa área todavía no hace falta. Y la otra parte que se llama la conferencia, buscar el mayor equilibrio del sector agropecuario. No podemos llegar a ser el de más desarrollo, pero sí los niveles que se bajen fuertemente como elemento. Y si uno le da prioridad solo a la estabilidad, hay un problema. ¿La estabilidad para quién? ¿Para qué? Si hay que hacer estabilidad, yo estoy de acuerdo. Y hay que socarse la faja, pero también con crecimiento para que la gente vea posibilidades a futuro, para que vea un norte como elemento central. Don Carlos, ahora que usted menciona el desempleo, eso es como un círculo vicioso. Yo lo veo como un ciclo en el que todos los componentes que están girando realmente están perjudicándose unos con otros y que están afectando al final al país en términos generales. La economía también se ve golpeada por el desempleo y el desempleo no ha dejado de crecer y usted lo mencionaba también en la conferencia de prensa presentada ayer, como no solamente el empleo formal se ha visto perjudicado, sino también el empleo informal, que ha venido a ser una salida para muchas de las personas desempleadas, pero no es una garantía estable de la economía de los costarricenses. Es que si usted solo le pone a un factor la importancia, no puede hacer el otro. Hay que buscar cómo crecemos el empleo, cómo logramos crecimiento, cómo fortalecemos la capacidad de competitividad como país, pero también cómo hacemos para ayudar a ciertos sectores para que mantengan sus actividades. Posiblemente, solo pongo un factor, para algunos sectores que se baje algo la tasa de interés todavía sería significativo, porque la gente, si le ponen un nivel más alto que sus ingresos, esas personas no van a poder pagar. Pero si usted logra buscar un punto casi de equilibrio, posiblemente mucha gente va a llegar. Puede ser que los últimos 3 días del mes las vean un poco renco o con una muleta, pero van a llegar a ese fin de mes. Y la otra, hay que tener claro también la otra parte, vuelvo a la parte educativa. Necesitamos tener mejor educación de calidad. No podemos esperar segundo idioma para 10 años, 5 años o 10 años. Hay que buscar el segundo idioma para poder competir, para poder tener presencia. Pongo un ejemplo que lo vi en persona. En Vietnam la gente está hablando hoy día, hace años, inglés y han retomado el francés y hasta el mandarín. Un país con los niveles de crecimiento tan bajos de Vietnam que eran, ha hecho grandes esfuerzos. El país tiene que hacer esfuerzo. Y la otra parte, ¿qué pasa? Si no hay ingreso, no hay posibilidades para el mercado. El mercado se
mejora si la gente tiene ingresos. No es que vamos a soltar dinero inorgánico, no, pero sí buscar formas para paulatinamente ir mejorando condiciones y posibilidades, fortalecer la exportación, mejorar las capacidades. Tenemos que pensar en una parte que veamos también la presencia en el Pacífico, mejorar las relaciones también de intercambio y de mayor logística. Tenemos que mejorar nuestras aduanas. ¿Cómo es que tengamos algunas partes donde la gente entra y sale sin ningún tipo de regulación? Y la otra parte informal. La informalidad tiene sentido, pero la informalidad tiene un límite. Y cuando la gente se dedica a la informalidad, hay momentos en que no logra vender todos los productos. Se queda con una parte de los productos. Entonces tenemos que buscar esa recuperación económica a la par de la estabilidad. Y la otra parte que hay que hacer, que esta no es tanto económica, es política, es un mayor diálogo nacional. Aquí hay que hacer un esfuerzo de parte del señor presidente, con el mayor respeto, a que haya más diálogo, que escuche a diferentes sectores, que abra la puerta a la casa presidencial a diferentes sectores. Yo sé la molestia, uno que hace análisis y que tiene contacto con diferentes sectores se da cuenta de ese hecho. Y hay que lograr la otra. También tener gente que sea la que encabece el Consejo de Gobierno. Gente con muchas altas capacidades, que sí las hay en el gobierno, y que deben tener un mayor papel para poder lograr hacer acciones positivas. A eso iba precisamente también cuando usted habla de diálogo. Parte de las debilidades que ha tenido el presidente Carlos Alvarado ha sido la sostenibilidad de su gabinete. En términos generales, hemos visto un sinfín de viceministros y ministros que han desocupado la cartera, alguna que otra cartera de la administración de Carlos Alvarado, incluyendo ahí varias muy importantes, como es la del Ministerio de Hacienda y la de la Presidencia, que además son de importantísimo vínculo y articulación con la Asamblea Legislativa y que han debilitado los diálogos, las negociaciones con los diputados, que además pues tienen mayor fuerza en la oposición, y que esto no ha permitido que el país pudiera caminar como lo requiere, incluso en este año y medio que usted habla que ha estado empañado por la pandemia. Han podido ponerse de acuerdo con medidas alternas, medidas de emergencia que han tomado prioridad sobre otros proyectos para poder solventar la situación sanitaria de primera mano. Pero no hay más allá proyectos. Por ejemplo, vemos ahora recientemente el de empleo público, aunque ha avanzado, no ha avanzado como se ha querido. Ha tenido muchas trabas, muchos procesos difíciles, incluso la misma pandemia se ha apoderado de la agenda de los legisladores y no han podido sesionar de la forma correcta. Pero tampoco hay un colmillo político del gobierno de Carlos Alvarado que permita que avancen en el poco tiempo o en el tiempo limitado que han tenido. Yo pondría que ha faltado que el presidente tenga interlocutores al que le dé respaldo. Ha tenido ministros de alta capacidad en la presidencia. Los tres que han estado, yo no tengo dudas de sus capacidades personales, los conozco muy bien a los tres y sé que son gente con capacidades, pero no ha habido esa parte de coordinación y complementariedad con el presidente. Don Rodolfo Piso se fue por circunstancias de desgaste, pero también porque siento que en cierto momento el peso que él tenía era muy fuerte y no tenía todo el apoyo. En el caso del ministro Morales, por cuestiones de cierto tipo, y en el caso de Prieto, evidentemente no hubo esa concordancia con el presidente. Entonces, eso hace que dos ministerios tengan por el otro política exterior. Política exterior en un momento como este debería estar haciendo más cosas desde las embajadas, desde las representaciones comerciales para conseguir ayuda de todo tipo. Yo sé que se ha hecho y que hay embajadores de alto nivel, pero se refiere a un llamado porque necesitábamos tener vacunada antes de este año casi a toda la población. Lo que se hizo ahora con China, ¿por qué no se abrieron otros puentes? Yo no soy simpatizante de Putin, pero tengo que pedirle a Putin ayuda, también le pido ayuda. ¿Por qué? Porque las relaciones internacionales hoy día todos los países están intercomunicados. Entonces pongo las dos vertientes. Por un lado ha faltado ausencia de coordinación, de una agenda pesada, fuerte, bien llevada, y por otro a los ministros no se les ha dado el papel que requieren. Entonces eso hace que a veces haya contradicciones muy fuertes, y recordaba con don Rodrigo, que era ministro de Hacienda, con el presidente, si impuestos tal cosa se iba a tocar la caja. No, hay que dar una línea de gobierno desde un principio, no a medias. Y la otra parte, para negociar a veces hay que hacer mucho cabildeo. Y aquí me explico esta mañana para los distinguidas televidentes. Hay que ir a hablar a la comunidad antes de sentar a la mesa de diálogo. Hay que mandar más representantes, hay que poner gente que vaya, que no se quede sentada en el escritorio.
puede ir hasta con la corbata puesta, como ando yo, pero hubieran de ser necesario para poder establecer las fuentes de diálogo. Si no, los conflictos son más fuertes, son más duros. Y ahora vea que estamos ante una huelga de educadores y no veo ninguna posibilidad casi de salida en estos momentos. ¿Por qué? Porque pusieran a estar hablando dos lenguajes totalmente distintos. Entonces hay que hacer esfuerzos en ese sentido y para que podamos hablar con mayor estabilidad y crecimiento económico, porque también hay que darle, no solamente hay que poner oxígeno, sino hay que permitir que se desarrolle el corazón y la capacidad mental. Si no hace esfuerzo el gobierno, evidentemente va a ser un año, 11 meses muy difícil para el presidente. Carlos, ya para cerrar esta entrevista, según el resumen que ustedes presentan, ¿qué calificación tiene hasta el momento la administración Alvarado? Vean, nosotros no hacemos calificaciones de los gobiernos. Lo que le puedo decir es lo siguiente, que tiene que medir el presidente más sus acciones, que tiene que buscar nuevas alternativas y como estamos en un medio tan democrático, tiene que entender que la democracia no es un tema fácil. Gobernar y gobernanza es un tema complejo, que le puede doler en su corazón y a veces tenerlo sofocado, pero que tiene que tomar aire para cerrar en mejores condiciones. Perfecto, don Carlos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Siempre, Elkin, un gusto a ustedes y siempre a sus órdenes. Buen día. Muchas gracias de nuevo a Carlos Carranza por acompañarnos esta mañana. Y hay una tensión y mucha expectativa para las semifinales del Campeonato Nacional. ¿Cuál es el escenario? Se lo contamos al volver de la pausa.